Bienvenidas y bienvenidos a su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. En esta ocasión vamos a platicar con nuestros invitados de la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 448/2016. Se trata de una sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte que nos va a permitir reflexionar sobre esa materia denominada derecho administrativo sancionador, que tiene que ver muchas veces con la seguridad jurídica de particulares, pero también como es este caso, de servidores públicos. La manera en la que se estructura este derecho administrativo sancionador y específicamente la discusión que el Tribunal Pleno de nuestra Suprema Corte tuvo que enfrentar alrededor de la aplicabilidad del principio de presunción de inocencia. Para entender los alcances de esta importante sentencia, le doy la bienvenida al programa a Arturo Bárcena Zubieta. Arturo, un gusto recibirte en tu programa, ya lo dijo la Corte. Muchas gracias, Miguel. Muy amable. Y también le doy la bienvenida al programa a Mariana Merino. Mariana, un gusto recibirte en Ya lo dijo la Corte. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, eres muy amable. Y te pido, Mariana, que nos ayudes. Empezamos contigo, si te parece bien. Te pido que nos ayudes a entender cuál fue la discusión que se dio en el seno del Tribunal Pleno. Se trata de una contradicción de tesis, por tanto, había criterios discrepantes, había puntos de vista. Cuéntanos, Mariana, por favor, cómo digamos, se plantea la discusión, si fueras tan amable. Sí, claro que sí, Miguel. Bueno, como ya lo mencionaste, aquí estamos en presencia de una contradicción de tesis, como lo han explicado en algunos otros programas. Este es un procedimiento que lleva a cabo la Corte con la finalidad de armonizar criterios contradictorios sobre un mismo punto de derecho que adoptan los tribunales colegiados o las salas de la Corte al resolver los asuntos que conocen. Aquí esta contradicción de criterios deriva de dos sentencias, de varias sentencias, por una parte de la primera sala y por otra parte de la segunda sala. Y aquí el punto jurídico a resolver al que se enfrentaron la primera y la segunda sala fue precisamente determinar si un requisito de permanencia, así se llama, consistente en no estar sujeto a proceso penal, y que daba lugar a una violación al principio de presunción de inocencia. Aquí específicamente es un requisito regulado para cargos previstos en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y el incumplimiento de ese requisito de permanencia daba lugar al inicio del procedimiento de separación de cargo. Esto quiere decir que al darse este supuesto de estar sujeto a un proceso penal, se podía dar inicio a un procedimiento para separar a un determinado funcionario de la Procuraduría General de la República de su cargo. Entonces, pues bueno, aquí lo que pasó fue que la primera sala es muy interesante, porque la primera sala y la segunda sala parten de precedentes, de los mismos precedentes e incluso de las mismas premisas, pero llegan a conclusiones muy distintas. Entonces, la primera sala básicamente lo que hace es retomar uno de los primeros precedentes en los que se habla de esta relación del derecho administrativo sancionador con los principios penales sustantivos, y lo que hace es decir que es posible aplicar los principios penales sustantivos a los procedimientos administrativos sancionadores. Y también dice que, en consecuencia, el principio de presunción de inocencia, que es por excelencia un principio sustantivo penal, se puede aplicar a este tipo de procedimientos. Como un segundo paso, lo que hizo la primera sala fue determinar si el procedimiento de separación de cargo del que estamos hablando tenía las características de un procedimiento administrativo sancionador, para lo cual consideró que no se trataba de un procedimiento de esta naturaleza, porque solamente era un procedimiento tendiente a verificar si se cumplía alguno de los requisitos, y no tanto un procedimiento en el que se impusiera una sanción. Este elemento de la sanción es de lo que hablamos cuando hablamos de un procedimiento administrativo sancionador. Yo creo que más adelantito vamos a profundizar en esto. Y bueno,
se dice que no, que por lo tanto no es aplicable el principio de presunción de inocencia en este tipo de procedimientos, pero, y aquí es como algo muy interesante, para no como repetir lo mismo en el caso de la segunda sala llega a este mismo razonamiento a través de las mismas premisas. Pero la diferencia es que la primera sala dice que el hecho de que el principio de presunción de inocencia no sea aplicable a un procedimiento administrativo sancionador no significa que este pueda tener como un impacto indirecto en otro tipo de procedimientos o en otros ámbitos. Y aquí es cuando dice que en el caso específico, el principio de presunción de inocencia tiene como una dimensión extraprocesal que protege a la persona acusada de cualquier consecuencia desfavorable que pudiera como afectarle en estos ámbitos, como fuera del proceso, ¿no? Y como sería un procedimiento de separación de cargo. Y entonces aquí, de esta forma, como dice que si hay una violación al principio de presunción de inocencia en esta dimensión extraprocesal, y hace una aplicación, una interpretación conforme del requisito consistente en no estar sujeto a proceso penal, para decir que se tiene que interpretar de forma que mientras que no se resuelva el proceso penal, mientras no exista una sentencia condenatoria, la persona va a estar solamente suspendida de manera provisional de ese cargo. Y una vez que existe una sentencia que declare su culpabilidad, podríamos estar hablando de una separación definitiva. La segunda sala, a diferencia de la primera sala, lo que hace es simplemente se queda en el paso de decir no es un procedimiento administrativo sancionador, y por tanto no existe una violación al principio de presunción de inocencia. Y ya, o sea, ese es el punto en el que difieren, el punto en el que se toman caminos separados. Correcto. Muchísimas gracias, Mariana, por este planteamiento tan claro. Y ahora voy contigo, Arturo Bárcena, para preguntarte, bueno, obviamente acabamos de escuchar los planteamientos que nos refería Mariana, que nos dan cuenta de la gran riqueza de temas, de la pluralidad de asuntos analizados por el Pleno en esta tan relevante sentencia. Y te quiero preguntar, Arturo, por uno que creo que es uno de tus favoritos, de los que más has trabajado, de los que más dominas y conoces, que son muchos, que es la presunción de inocencia. Porque a veces este tipo de principios que son tan sustantivos, digamos, tan relevantes, no se entienden en su complejidad. Y cuando hablamos de presunción de inocencia, no hablamos solamente de una cosa, hablamos de una, digamos, de una pluralidad de significados. ¿Por qué no empezamos por ahí, Arturo Bárcena, por favor, para que nos cuentes un poquito cómo entender esto de la presunción de inocencia? Sí, Miguel, con gusto. Pues es como bien dices, uno de los temas que a mí más me interesan. Y la verdad es que la historia jurisprudencial de la presunción de inocencia es muy interesante porque no fue consagrada expresamente en la Constitución hasta 2008, lo cual es algo pues, bastante extraño, ¿no? En términos de, uno podría pensar que no tuviéramos expresamente ese derecho hasta esa fecha, pues podría ser preocupante, ¿no? Unos años antes, unos pocos años antes, me parece que por 2006, algo así, la Suprema Corte ya había dicho que la presunción de inocencia estaba implícita en la Constitución. Entonces, aunque es hasta 2008 cuando se consagra formalmente, ya unos años antes había dicho que al menos estaba implícita. Pero en realidad el derecho duró algún tiempo sin desarrollarse propiamente. Y lo más interesante del caso es que la presunción de inocencia nace como un derecho aplicable a la materia penal. Sí. Y sin embargo ha sido en la materia administrativa sancionadora, justo esta misma materia de la que estamos hablando, donde surgen las primeras sentencias que desarrollan la presunción de inocencia. Y aquí también se puede ver la importancia de la labor de las Cortes Constitucionales o de los tribunales supremos, como es el caso de la Suprema Corte, en el desarrollo de un derecho fundamental, porque lo que dice la Constitución en el artículo 20 es simplemente que el imputado tiene derecho a que se presuma su inocencia, pero no está muy claro qué quiere decir esto, ¿no? Entonces la Corte fue desarrollando, sobre todo en principio en dos asuntos administrativos, donde se invocaba la aplicación de la presunción de inocencia,
desarrolló una explicación de qué supone la presunción de inocencia. Y por un lado, identificó una vertiente procesal de la presunción de inocencia, es decir, qué significa la presunción de inocencia en los procedimientos penales, y destacó 3 cosas que no resultan obvias. Dijo que la presunción de inocencia podía funcionar como una regla de trato, es decir, como una regla que estableciera cómo debe ser tratada la persona en tanto no haya sido sentenciada, no haya sido determinada su culpabilidad. También dijo que la presunción de inocencia puede ser una regla probatoria, en este sentido, que establece cuál de las partes en el proceso penal le corresponde probar el delito y la responsabilidad. Y desde luego también señaló que la presunción de inocencia funciona como un estándar de prueba, es decir, como una regla que establece qué nivel de corroboración se requiere para tener por probado el delito y la responsabilidad. Esto es por lo que ve a la vertiente procesal de la presunción de inocencia. Y posteriormente, bueno, no posteriormente, en esas mismas sentencias también dejó entrever que había una vertiente extraprocesal de la presunción de inocencia, es decir, que la presunción de inocencia en el proceso penal podía proteger a las personas de algunas cosas que ocurrían fuera del proceso penal. En ese momento no lo desarrolló mucho ese tema porque estaba, digamos, empezando en la construcción de este derecho. Y esto es algo también importante, como pues la construcción de los derechos se va realizando paulatinamente. Y aunque en esas primeras sentencias, que repito, son administrativos sancionadoras, no penales, traza estos primeros esbozos de lo que es el derecho a la presunción de inocencia, desde luego que no acaba de perfilar con total claridad los alcances del derecho para todas las situaciones. Así que esta sería más o menos la historia, Miguel. Muchísimas gracias, muchas gracias Arturo por esta claridad que nos advierte precisamente del carácter complejo. Alguna vez ha dicho la Suprema Corte, tú lo conoces muy bien Arturo, que la presunción de inocencia es un derecho de carácter poliédrico. Me gusta la expresión, me parece afortunada porque precisamente advierte de esto que nos acabas de señalar, y más cuando se le da esta dimensión extraprocesal. Ahora, regreso contigo, Mariana, para plantearte pues otro gran tema junto con la presunción de inocencia. En esta sentencia, el Tribunal Pleno también se encarga de digamos, diferenciar entre lo que podría ser un proceso administrativo sancionador o bien un procedimiento de naturaleza administrativa laboral para efectos de la permanencia de estos servidores públicos en lo que entonces era, ya no lo es, pero en ese momento era la Procuraduría General de la República. Y en este sentido, Mariana, te quería pedir que nos ayudaras a entender, pues, ¿de qué se trata un proceso administrativo sancionador? ¿Por qué la diferencia? ¿Por qué es importante tomar como base lo que sucede en la aplicación de sanciones administrativas y lo que pudiera ser una dimensión laboral en cuanto al establecimiento de un requisito de permanencia, por ejemplo? Cuéntanos esa parte. Sí, justo la primera parte de la sentencia está enfocada en determinar si el principio de presunción de inocencia es aplicable al procedimiento de separación de cargo. Y para eso es importante como hacer esta distinción de la que nos estabas hablando. Entonces, bueno, yo creo que primero para poder como hacer esta distinción, sería importante dejar claro que el derecho administrativo sancionador es como esta intención, tiene esta intención, o es este conjunto de normas que tienen como objetivo garantizar como a la colectividad en general que se lleven a cabo correctamente las funciones de la administración, y para ello necesita el poder de policía para cumplir esos objetivos, ¿no? Y entonces, precisamente, aquí entran los procedimientos administrativos sancionadores, porque es a través de esos procedimientos que se pueden llevar a cabo e imponer las sanciones que derivan de las conductas prohibidas establecidas como infracciones o que se consideren antijurídicas o ilícitas, ¿no? Entonces, como que primero es importante tener claro esto, el procedimiento sancionador tiene esta idea, tiene estos objetivos,
Y existe este elemento de que están relacionadas con esta potestad punitiva del Estado, que en palabras más simples es la facultad que tiene el Estado para imponer penas y medidas de seguridad o sanciones ante la comisión de estas conductas infractoras. Ahora, lo que hace la Corte para distinguir este tipo de procedimiento del procedimiento de separación de cargo es identificar que este procedimiento de separación de cargo deriva de un proceso de verificación de cumplimiento de ciertos requisitos. Entonces, en esta ley de la Ley Orgánica de la Procuraduría General y en muchas otras leyes administrativas, están contemplados requisitos de ingreso a un cargo y requisitos de permanencia. Entonces, uno de estos requisitos, en este caso, era precisamente el requisito de no estar sujeto a proceso penal, pero como hay muchos otros. Y entonces, la idea de este procedimiento de separación de cargo es verificar si se cumplen estos requisitos, ¿no? Primero, cuando una persona ingresa a trabajar como funcionario aquí, por ejemplo, en la Procuraduría General, que ya no se llama así, y posteriormente a través de revisiones periódicas o evaluaciones periódicas si se cumplen los requisitos de permanencia. Entonces, esto distingue, y la Corte lo hace muy bien, remitiendo a varios precedentes que anteriormente había resuelto, y distingue precisamente el procedimiento de verificación de cumplimiento de los requisitos de ingreso y permanencia, que es el de separación de cargo, del procedimiento administrativo sancionador. Y justo explica esto. Este procedimiento de separación de cargo no tiene como objetivo verificar si se llevó a cabo una conducta infractora, y entonces tampoco tiene como consecuencia imponer una sanción. Lo que tiene el objetivo de este procedimiento de separación es verificar si se siguen cumpliendo los requisitos de ingreso y permanencia, lo que significa que es verificar si la persona sigue siendo apta para desarrollar las funciones para las que fue designada. Y entonces la consecuencia de ese procedimiento no va a ser una sanción, simplemente va a ser separar a la persona del cargo. Y yo creo que esa sería la diferencia esencial. Perfecto, muchísimas gracias, Mariana. Vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en este análisis y comentario de la sentencia que resuelve la contradicción de tesis 448/2016 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta. Ya estamos de regreso en su programa, ya lo dijo la Corte, para continuar en la conversación con nuestros invitados alrededor de esta contradicción de tesis 448/2016. Y quiero regresar ahora contigo, Arturo Bárcena, para plantearte el contexto en el que se da la discusión. Cuando la Corte acepta, aunque sea con matices, que los principios del derecho penal se pueden extrapolar, se pueden traer al derecho administrativo sancionador, lo que está haciendo es dar una visión garantista, una visión de mayor exigencia también para este tipo de procedimientos que pueden proyectarse hacia el exterior de la administración pública, hacia los particulares, pues, en esta aplicación que refería Mariana del derecho de policía, que es una aplicación de medidas precisamente de carácter administrativo, pero también hacia el interior de la propia administración pública, también dando seguridad jurídica a los servidores públicos. ¿Por qué la importancia, Arturo Bárcena, de contar con un proceso administrativo sancionador o con un derecho administrativo sancionador, en términos más amplios, con estas garantías, con estos derechos, con esta fortaleza en términos de legalidad, de seguridad jurídica, etcétera? Sí, bueno, creo que es muy, muy importante por varias razones. Primero, como ya lo explicaba Mariana, Miguel, creo que hay que tener en cuenta que pues, puede haber procedimientos administrativos donde participen las personas, los particulares o los servidores públicos, y muchos de esos procedimientos administrativos, pues evidentemente no buscan imponer una sanción, pueden tener otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En materia fiscal hay procedimientos administrativos que tienen la finalidad de cuantificar
las contribuciones que uno le debe al fisco, por ejemplo, pero eso no es una sanción. Sin embargo, hay otros procedimientos que sí buscan utilizar en un sentido amplio el jus puniendi del Estado, la posibilidad de que el Estado imponga sanciones por conductas que estima contrarias a lo que establece el propio ordenamiento y, por tanto, pueda imponer una sanción, ¿no? Evidentemente, en materia administrativa, las sanciones no suelen ser tan intensas como en materia penal, donde, por ejemplo, puede privarse de la libertad a una persona, pero no deja de ser importante porque en el derecho administrativo también se pueden hacer reproches a la conducta de las personas y se pueden poner medidas que tienen consecuencias importantes. No pensemos en el derecho administrativo sancionador, ya no en amplio sentido, sino específicamente el que va dirigido a funcionarios públicos. Bueno, se les puede suspender, se les puede inhabilitar, se les puede poner una multa y pues no dejan de ser consecuencias importantes para la persona. Además de que en esas consecuencias jurídicas, en el fondo lo que hay es un reproche donde el Estado lo que señala, o las autoridades encargadas de fiscalizar ese tema, lo que señalan es que la persona actuó incorrectamente, ¿no? Porque violó alguna norma jurídica, algún deber jurídico. Entonces, en este contexto, es cuando se ha empezado a plantear, y realmente no tampoco desde hace mucho, si a los procedimientos administrativos, no ya cualquiera, sino específicamente a los sancionadores, donde, como decía, va de por medio el jus puniendi del Estado también, si en esos procedimientos se deben aplicar las garantías penales que se aplican en precisamente la materia penal. Y repito, no hasta hace mucho que se empezó a discutir este tema. La sentencia que parece que en el caso de la Suprema Corte viene como a zanjar la situación es una sentencia de 2006, es la acción de inconstitucionalidad 4-2006, donde se dijo ahí apenas con toda claridad que al derecho administrativo sancionador le eran aplicables las garantías del proceso penal. Pero hizo un matiz muy importante para todos los efectos, que es que desde luego que no se aplican de manera automática, sino que se aplican en la medida en la que resulten compatibles con la naturaleza del procedimiento. Posteriormente, la Corte le iba a dar un giro a ese matiz, e iba a señalar más que si son compatibles con la naturaleza, que los derechos o las garantías penales tienen que modularse para poderse aplicar a la materia administrativa. Porque aunque se trate del jus puniendi, repito, hay importantes diferencias en el administrativo sancionador y en el penal. Entonces, la forma en la que se apliquen esos derechos no puede ser la misma. Y aquí otra vez entra la importancia de los tribunales en establecer el contenido del derecho, pero luego matizarlo para poder aplicarlo a la materia administrativa sancionadora, que tiene pues estas especificidades, ¿no? Que la distinguen de la materia penal. Claro, así es. Esa incorporación de los principios con matices, como muy bien lo señalas, se ha venido construyendo en la jurisprudencia. Ahora, aquí parecería, Mariana, que en los términos en los que se da la discusión, que tú misma nos hiciste favor de describir, y en lo que Arturo Bárcena acaba de señalar, parece que hay como una diversidad de objetivos que se intentan perseguir de manera simultánea. Por un lado, el tener un derecho administrativo sancionador robusto, garantista, acompañado de la prevalencia de derechos humanos, y por otra parte, una especie de condición de permanencia en el servicio público ajena a imputaciones penales, ¿no? En este caso, creo que se ve muy claro, es decir, bueno, si usted quiere seguir siendo funcionario de la PGR, de la entonces PGR, pues usted no tiene que estar sujeto a un proceso penal, pero parecería que hay ahí, Mariana, una especie de tensión, una especie de digamos, quiero todo y lo quiero a la vez, pero no estoy seguro que lo pueda lograr. ¿Qué sucede? Cuéntanos cómo
Se trata de lograr un equilibrio, quizá. Ahí me gusta mucho el concepto que cita Arturo, en el sentido de convocarnos. Creo que nos está invitando Arturo Bárcena a pensar, Mariana, en el papel de los tribunales, en cómo los tribunales pueden, digamos, mediar o incidir en este tipo de debates. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo concibes? Sí, claro, claro que sí, Miguel. Bueno, primero, como que a mí me llamó mucho la atención y creo que como que es muy atinado ahorita mencionarlo, que justo en el precedente que mencionaba Arturo, en la acción 4/2006, se menciona algo como que a mí se me hizo muy relevante que creo que puede ayudar a entender como la necesidad de que los procedimientos administrativos sancionadores sean también garantistas, ¿no? Y se tomen en cuenta las mismas exigencias con matices del derecho penal. Entonces, y justo lo que yo veía en esa sentencia es que explica que el derecho administrativo es dinámico y que por lo mismo va comprendiendo como va alcanzando diversos ámbitos de la vida. Entonces, esto genera que haya más regulación y por lo tanto que haya más infracciones, ¿no? Entonces, esto se puede tornar en algún momento en un poco arbitrario y puede generar que el Estado intervenga más en la vida privada de las personas, ¿no? Regulando a través de infracciones, etcétera. Entonces, como que a mí me gustó mucho esta idea porque es la que creo que ayuda a comprender, porque es la necesidad de que estos principios, de que las garantías previstas en la Constitución sean aplicables también a los procedimientos administrativos sancionadores. Eso por una parte. Y por otra parte, de lo que me preguntabas, de esta tensión que existe entre proteger a la persona, entre decir no es aplicable el principio de presunción de inocencia a este tipo de procedimientos o se aplican con matices, y por otra parte decir una persona debe ser protegida de poder seguir en su cargo, aun cuando esté sujeta a proceso penal. Esta tensión, claro que se resuelve con el labor de los tribunales, y yo creo que aquí los tribunales tienen que ser muy creativos, como en este caso me parece que fue la Corte, y bueno, muestra de ello es que justo dibujó o desarrolló y profundizó en esta diferencia de la que nos hablaba Arturo, de que hay dos vertientes, ¿no? Una vertiente meramente procesal que se limita al proceso penal, pero una vertiente también que va más allá del proceso y que protege a la persona más allá del proceso. Y a partir de ella decir, ok, puede ser que no te aplique el principio de presunción de inocencia y que no lo puedas invocar en un procedimiento administrativo sancionador, porque es un procedimiento de una naturaleza diferente, pero la protección del principio de presunción de inocencia en materia penal va a abarcar a otros ámbitos como este. Y justo es esta dimensión extraprocesal o este efecto de irradiación del que habla la sentencia. Y bueno, y otra cosa de esto, o sea, bueno, esta tensión en el caso se resuelve con una interpretación conforme. Y esta interpretación conforme justo es en el sentido de lo que mencionaba al inicio, que es interpretar este requisito de no estar sujeto a proceso penal como una medida temporal, provisional, mientras existe una sentencia que declare la culpabilidad. Entonces, una persona sujeta a proceso penal no va a estar separada de su cargo en automático cuando derive así del procedimiento respectivo, sino que es necesario que exista una sentencia que lo declare culpable para que pueda hablarse de una separación definitiva del cargo. Entonces, así se logra como este equilibrio entre decir, este principio de presunción no lo puedes invocar, no es aplicable, pero el principio de presunción de inocencia en materia penal te protege. Y entonces no es procedente separarlo del cargo porque existe esta protección extraprocesal. Oye, muchas gracias, Mariana, por esta reflexión. Regreso contigo, Arturo, para plantearte lo siguiente. Esta posibilidad de llevar a cabo la interpretación conforme y esta búsqueda, creo yo, en general del equilibrio que debe existir entre objetivos que se dirigen en diversas direcciones, tendría que ver también, aquí viene la pregunta, Arturo, con la naturaleza misma del principio de presunción de inocencia, porque la idea de la presunción, aunque pueda parecer muy obvio, pero ahí te voy a pedir que nos ayudes a entenderlo,
La idea de muchas variantes de la presunción es que son derrotables. Al final, pues va a llegar un momento donde eventualmente saldrá, como decía Mariana, una sentencia condenatoria en el proceso penal correspondiente y bueno, pues ahí sí acabará derrotada la presunción de inocencia. Pero verías que en esta búsqueda del equilibrio que me parece que la sentencia alumbra y la sentencia, digamos, comunica, estaría la propia naturaleza de este principio que a lo mejor no aplican otros, pero en este de presunción de inocencia, ¿cómo lo verías, Arturo Bárcena, por favor? Sí, muy interesante lo que planteas, Miguel. Nada más, si me permites hacer una referencia a algo que decía Mariana, que me parece importante para explicar ese punto que tú dices. Yo creo que efectivamente aquí la Suprema Corte se vio de alguna manera creativa. ¿En qué sentido? Creo que este tema, este asunto, tal cual estuvieron los hechos, se podría resolver de una manera rutinaria. Me parece que es como lo hizo la segunda sala, o podía hacerse una distinción. Yo creo que lo que hace la primera sala, y es el criterio que se adopta posteriormente en el Pleno, es una distinción a su propia doctrina. La manera rutinaria de ver esto era simplemente decir, bueno, a ver, aquí la persona está en un procedimiento administrativo que no es sancionador, por tanto, no aplica la presunción de inocencia y se acabó, ¿no? Entonces, esa sería la manera rutinaria. Lo que hace la Suprema Corte, el Pleno, es identificar una característica específica del problema que se le estaba planteando que hacía o que hace que se tuviera que distinguir la doctrina que había ido desarrollando, que efectivamente hubiera respondido tal y cual lo hizo la segunda sala. Es decir, aquí no hay procedimiento sancionador, no aplica la presunción de inocencia. Y lo que hizo fue ver que el legislador introdujo en un procedimiento que no es sancionador, introdujo un elemento que tiene que ver con un proceso penal, que es estar sujeto a proceso penal. Y le estableció consecuencias desfavorables a la persona el hecho de que la persona estuviera en un proceso penal. Entonces, si ese problema lo hubiéramos visto de esa manera, pues más o menos simple como lo vio la segunda sala, pues creo que la respuesta era clara. Pero la Suprema Corte problematiza y entonces dice, no, a ver, las personas que están sujetas a proceso penal, no ya a un procedimiento administrativo como es el de separación de cargo, las que están sujetas a proceso penal tienen derechos, tienen un derecho que es la presunción de inocencia, cuyos efectos irradian fuera de ese proceso y irradian al proceso de separación de cargo, de tal manera que no se le pueden establecer consecuencias desfavorables en el procedimiento de separación de cargo, producto del derecho que se tiene en materia penal. Es una vuelta, pero me parece muy interesante cómo lo hace la Corte, el Pleno, siguiendo lo que ya había dicho la primera sala, para solucionar este problema. Y obviamente, como dices tú, y aquí retomo ahora sí la pregunta, los efectos que le da la sentencia es de no declarar inconstitucional esas porciones de la ley, de aquella ley orgánica de la PGR que se estaba impugnando, sino establecer que se tienen que interpretar conforme. Lo pondría un poco entre comillas, porque técnicamente creo que en estricto sentido no sería propiamente una interpretación conforme, sería lo que se denomina en el derecho comparado una sentencia manipulativa, donde el Tribunal Constitucional hace algún ajuste en cuanto al significado de la norma para poder reparar la violación al derecho. Digamos que aquí la técnica de interpretación conforme funciona como una manera de reparar la inconstitucionalidad, modificando un poco el significado de las disposiciones. Y las modifica en un sentido que es precisamente compatible con la presunción de inocencia, ¿no? Lo que ella explicaba Mariana, diciendo, bueno, no te van a separar del cargo, simplemente te van a suspender, y si ya eres condenado penalmente, entonces sí te pueden separar del cargo. Algo así es lo que viene a decir la Suprema Corte, Miguel. Aunque ciertamente en el sentido del fallo, pues no se llega a una declaratoria de inconstitucionalidad. Como quiera que sea, se asemeja en cuanto a la técnica que mencionas, Arturo, de la
interpretación conforme, dado que finalmente la constitucionalidad se salva, digamos, ¿no? Exacto, en ese sentido, exacto. Ahí estaría. Muy bien, vamos a hacer una pausa, no se vayan, regresamos enseguida para continuar en esta conversación y análisis sobre la contradicción de tesis 448/2016 con nuestros invitados. Regresamos enseguida. Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso para continuar en este análisis y comentarios sobre la contradicción de tesis 448/2016. Y quiero regresar contigo, Mariana Merino, para plantearte lo siguiente. Me parece que una de las de los objetos de análisis de esta importante sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que ver con lo que se denomina la dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, que ha tenido, al igual que el propio principio, diversas vertientes. Este concepto que repito, a mí me entusiasma, me gusta mucho la presunción de inocencia como un derecho poliédrico, me parece una expresión muy afortunada, pero en este sentido, Mariana, te quiero preguntar, ¿cómo entender esta parte extraprocesal? Porque evidentemente en los precedentes de la Corte se proyecta en diversas direcciones y creo que en un mundo como el mundo que nos tocó vivir, en un mundo de redes sociales, de comunicación instantánea, en un mundo, pues con el mundo de la posverdad, dice, ¿no? El mundo de las fake news, quizá esta dimensión extraprocesal sea especialmente relevante. Cuéntanos, Mariana, por favor. Sí, claro. Pues como decíamos, esta dimensión extraprocesal del principio de presunción de inocencia, en este caso, protegió a estas personas que estaban sujetas a los procedimientos de separación de cargo, justamente en el sentido que decíamos, ¿no? Aunque el principio de presunción no era aplicable a ese procedimiento, esta dimensión extraprocesal del principio de presunción de inocencia los protegía de cualquier acto ocurrido fuera del proceso penal que reflejara la opinión de que fueran culpables cuando aún no existía una sentencia que declarara la culpabilidad. Entonces, como que aquí este es un ejemplo muy claro, ¿no? Como en un procedimiento que no es el penal, está siendo protegida una persona a través de estos efectos extraprocesales o de irradiación, como habla la sentencia, del principio de presunción de inocencia. Ahora, lo que justo mencionabas en relación con las redes sociales, con los medios, es también otro ámbito que no es el proceso penal, pero que también el principio de presunción de inocencia debe permear hasta y debe alcanzar hasta esos ámbitos, ¿no? Y por ejemplo, aquí como que me viene un poquito a la cabeza como a veces se muestran a las personas como culpables ante los medios cuando aún ni siquiera hay una sentencia que los protege, que los declare culpables, ¿no? Entonces, creo que este principio de presunción de inocencia debe entenderse que tiene estos alcances de proteger ese tipo de actos estatales que pueden como dar la impresión o generar la opinión en los medios y en la opinión pública de que una persona es culpable cuando aún no existe sentencia. Entonces, creo que esto, así como es claro en el procedimiento de separación de cargo, chance no es tan claro en el tema de los medios, pero creo que a través del desarrollo jurisprudencial que nos presenta la Corte en este asunto, podemos decir que alcanza hasta ese ámbito. Y gracias, Mariana. Y yo creo que esto, Arturo, te pregunto ahora, Arturo Bárcena, me parece especialmente relevante en tratándose precisamente de servidores públicos, porque esta dimensión extraprocesal, mediática, de redes sociales, de fake news, etcétera, alcanza con una intensidad durísima a servidores públicos que a lo mejor están empezando a enfrentar un proceso penal, pero que se acompaña de la presunción de inocencia y sin embargo en términos de opinión pública esto es un linchamiento, ¿no? Ya hay un sesgo, una visión del servidor público sujeto a proceso penal, eventualmente separado del cargo, a nivel social como si ya fuera culpable. Hay tribunales paralelos, una justicia entre comillas mediática. Me parece que esta dimensión extraprocesal a la que se refería Mariana en este tema de servidores públicos es
toral en el mundo de la actualidad. ¿Tú cómo lo ves, Arturo Bárcena? Pues, me parece muy interesante el planteamiento, Miguel. Como tú bien sabes, en materia penal, yo creo que el principio sí ha tenido un impacto en su vertiente extraprocesal de cambiar ciertas prácticas. Ahora vemos con mucha o menos frecuencia, yo diría que le hemos dejado de ver, prácticamente estas exhibiciones de personas que han sido detenidas, donde se les sacaba en los medios de comunicación, pues con los objetos del delito, con armas, etcétera. Y creo que eso tiene que ver con el asentamiento del principio, no solo ante autoridades que directamente intervienen en el sistema penal, sino también en los medios de comunicación, que ahí es a donde quería llegar la vertiente extraprocesal de la presunción de inocencia. Pero tú tocas un tema que me parece que no está explorado, que es realmente interesante. Si debiera pasar lo mismo en relación con el tratamiento que le damos, por ejemplo, a personas que están siendo objeto de un procedimiento sancionador, servidores públicos que están siendo objeto de procedimientos sancionadores, ya sea que estén ventilándose los procesos o que estén instruyéndose, o incluso que haya tenido ya una primera resolución, ¿no? Porque efectivamente hemos visto recientemente este tipo de situaciones donde pues ya se da por sentado que el funcionario público cometió el delito por el hecho de que esté siendo objeto de una investigación o se le esté instruyendo un procedimiento sancionador, o incluso cuando ya hay una resolución de la autoridad administrativa, pero no es una resolución firme que puede ser recurrida. Yo creo que es un problema muy interesante para pensar, digamos, en cuáles son los alcances de la presunción de inocencia, porque ahí desde luego también está enfrente la libertad de expresión, ¿no? Y a diferencia de la materia penal, donde pues creo que la afectación, por ejemplo, en el honor de las personas es más intensa, pues uno pudiera pensar que aquí la intensidad de decir que un funcionario está sujeto a un proceso sancionador, pues no lo es tanto. Pero esto es simplemente una intuición. Me parece que es un tema muy interesante de reflexión, si la presunción de inocencia daría incluso para impedir que los medios de comunicación difundan este tipo de información, pues pensando en que, como señala el principio, las personas no son inocentes hasta que haya al menos una resolución donde se establezca su culpabilidad. Así que me parece que es un tema hasta donde entiendo que no ha sido tratado, Miguel, pero repito, creo que da para una reflexión muy interesante este problema que planteas. Oye, y en todo caso, Arturo, que los medios contribuyan también a la pedagogía pública, a la pedagogía del debate, que tiene que ser plural, abierto, robusto, desinhibido. Estoy recuperando las famosas expresiones de el Justice Brennan en New York Times versus Sullivan, pero advirtiendo a los destinatarios de los propios medios que se trata, como tú muy bien lo señalas, de un procedimiento, de un proceso en su caso, que está en curso. Y que la persona está asistida de estos derechos como la presunción de inocencia. Me parece que esa pedagogía mediática es en este momento, en este país, probablemente también en otros países, pero en México es especialmente relevante, ¿no, Arturo? No, y creo que además pones el acento en otra cosa muy importante también, que tiene que ver con la importancia de que los medios de comunicación también estén, pues, no digo actualizados, pero en conocimiento de los criterios, especialmente los de la Suprema Corte, sobre derechos fundamentales, porque obviamente es cierto que difundir información y dar opiniones es parte del derecho a la libertad de expresión, pero esos derechos continuamente entran en conflicto con otros derechos, y ellos también tienen que ser conscientes de estos otros límites de la libertad de expresión, que son los derechos de otras personas. Así que creo que si esta cultura se tradujera en un mayor cuidado del lenguaje con el que los medios presentan esas noticias, yo creo que sería también una muy buena práctica, y avanzaríamos bastante. Creo que ya se ha visto cómo este derecho en particular ha tenido efectos en los medios de comunicación y sus prácticas periodísticas, así que no vería descartable esto que dices,
esto se traduzca en un mayor cuidado y en una mejor información de lo que supone que una persona esté enfrentando un procedimiento sancionador. Pues ahí está la invitación a tener este cuidado, a expresarse con libertad, pero si se puede contribuir al logro de una opinión pública más informada, más robusta, más respetuosa de los derechos, pues tanto mejor. Yo creo que es ganar y se puede también dentro de estas tensiones, que ciertamente las hay, como muy bien lo señalas, Arturo. Ahora, regreso contigo, Mariana Merino, para plantearte lo siguiente. Cuando uno lee esta sentencia, al final me parece que queda la impresión de que la Corte está enviando un mensaje, lo voy a calificar así, dworkiniano en el sentido de decir, vamos a tomar los derechos en serio. Esto no es una broma, no es cualquier cosa. Que se separe una persona de su trabajo, de su cargo, en este caso en la PGR, pues no es una cosa menor. Entonces, la lectura de la sentencia podría ser en clave garantista, en clave de decir, vamos a ir respetando los derechos y vamos a ir con mucho cuidado. ¿Compartes esta lectura, Mariana? ¿Podría ser entendida la sentencia en este sentido? Sí, completamente, Miguel. A mí justo me parece que esta sentencia es un excelente ejemplo de no restringir como los alcances de un derecho, ¿no? Y por el contrario, de tratar de ampliar el entendimiento que puede tener un derecho y tratarlo de entenderlo en un sentido amplio para poder proteger justo los derechos de las personas. Es como, o sea, a mí me parece una genialidad porque por una parte lo que hace es no perder la técnica jurídica de decir, a ver, aquí es un procedimiento cuyas características no son las que debe tener un procedimiento administrativo sancionador. Entonces, en sentido estricto, yo no podría aplicarle el principio de presunción de inocencia a este procedimiento. Una persona no lo puede invocar directamente, pero por otra parte, ese principio tiene alcances que son suficientes como para proteger a la persona. Y entonces, justamente lo que platicamos un poquito antes, que es, o sea, no nos quedamos simplemente en decir, no es aplicable, punto, y dar una negativa, ¿no? Un no rotundo. Que creo que luego como que uno se puede sentir tentado a como sobreponer la técnica al fin más importante que de los tribunales constitucionales, que es la protección de los derechos, ¿no? Entonces creo que esta sentencia cumple con ese objetivo porque sin perder esa técnica jurídica y esa técnica de interpretación, logra la protección de los derechos de las personas, estas personas sujetas a los procedimientos de separación de cargo y a través de esta dimensión extraprocesal o estos efectos de irradiación del principio de presunción de inocencia. Sí, sin duda. Muy bien logrado ese equilibrio que identificas con tanta claridad, Mariana, entre técnica jurídica, pero respeto a valores sustantivos, a objetivos importantes en el Estado constitucional de derecho, precisamente. Ahora, regreso contigo, Arturo, para plantarte lo siguiente. ¿Qué nos dice este tipo de debates que llegan al Tribunal Pleno de la Suprema Corte del legislador? Porque sí, hablamos de la administración pública, hablamos de los medios, pero todo se origina por una determinación legislativa que a veces, lo digo a título personal, evidentemente, me da la impresión que es un poco ligera. Donde se incluyen requisitos para incorporarse al servicio público o para permanecer en el servicio público que son poco meditados, que son poco estudiados, poco analizados. Por ejemplo, también existen muchos requisitos de no haber sido condenado en un proceso, como si no existiera el derecho a la reinserción en la sociedad una vez que se termina de cumplir una condena. Requisitos, en fin, de toda naturaleza que incluso se van como reproduciendo casi copy-paste, ¿no? Como copiar y pegar y el legislador no medita en ello, no piensa si está bien, si está mal. ¿Qué nos dice esta sentencia del propio legislador, Arturo? Muy interesante lo que planteas también, Miguel. A ver, yo creo que sí nos dice algo en el sentido de que, pues, al final de cuentas, lo que está haciendo el
el legislador, en opinión de la propia Suprema Corte, es establecer un requisito que está en tensión con la presunción de inocencia, pero la pregunta, creo yo, más de fondo es ¿por qué el legislador hace eso? Yo creo que, bueno, no hay que perder de vista que tenemos poco tiempo de tener una justicia constitucional robusta en México, a pesar de que las reformas que hicieron de la Corte un tribunal muy cercano, un tribunal constitucional, datan de 1995. Lo cierto es que en materia de derechos humanos, pues el desarrollo no tiene esa cantidad de años. Yo diría que esto empezó a gestarse una jurisprudencia muy robusta en materia de derechos humanos, no sé, a partir de 2010, 2011, con la reforma de derechos humanos. Entonces, creo que aquí lo interesante es que todavía falta este diálogo entre legislador y Tribunal Constitucional, en este caso la Corte, que ocurre en muchos países democráticos, donde los legisladores están informados de cuál es la doctrina de los tribunales constitucionales, intentan obviamente hacer leyes que no vulneren esos derechos. En este caso concreto también, hay que decirlo con toda claridad, antes de que la Corte analizara este asunto, pues no había habido un pronunciamiento semejante. Entonces, pues quizás el legislador no le pareció que estuviera violando nada, porque pues, era un procedimiento de separación y le parecía pues sensato que una persona no pudiera estar sujeto a proceso penal si está trabajando en una institución de seguridad pública como la PGR. Pero bueno, ahí subrepticiamente, lentamente, había venido un desarrollo del derecho a la presunción de inocencia, que quizás no era tan conocido y no se había expandido como se hace en esta sentencia, específicamente en esta materia extraprocesal, en esta vertiente extraprocesal, y yo creo que eso es lo que origina que se plasmen normas que tengan estos visos o estas tensiones con derechos fundamentales. Hasta cierto punto me parece normal, teniendo en cuenta el poco tiempo que tenemos de desarrollo de muchos derechos y todavía la falta de costumbre por parte del legislador de estar en un seguimiento muy atento de lo que va diciendo la Corte sobre los derechos, ¿no? Y bueno, no hay que olvidar también que se puede pensar o se puede estar en desacuerdo con algunos criterios de la Suprema Corte y hasta cierto punto también puede ser legítimo que el legislador intente ensayar sus propias interpretaciones de los derechos, intentando buscar una posterior reflexión o un cambio de criterio por parte de los tribunales. Ese diálogo entre el legislador y Tribunal Constitucional creo que es propio de todas las democracias constitucionales. Me parece que elegiste el mejor término posible, Arturo, el diálogo, y yo agregaría la retroalimentación para este seguimiento de criterios y para estar pendientes y no necesariamente caer en una inercia legislativa que nos lleve a que los requisitos como este que comentamos se vayan reproduciendo a lo largo del tiempo de manera un tanto acrítica, de manera, bueno, pues es que esto ya estaba, pues lo tomo y lo vuelvo a poner, y sí, pero mire, es que ahora resulta que la Corte lo interpretó de esta manera, ¿verdad? Entonces, diálogo, retroalimentación, atención recíproca entre poderes, me parece que es propio de una democracia constitucional, como muy bien lo señalas. Mariana Merino, Arturo Bárcena Zubieta, gracias. Gracias a los dos por ayudarnos a entender esta sentencia tan relevante y gracias a usted que hace posible su programa, ya lo dijo la Corte, en el cual se analizan los fallos emblemáticos, las sentencias más relevantes del Tribunal Constitucional de México. Hasta pronto.